Soy Sofía Berens, psicóloga sexóloga. Me pueden conseguir en redes sociales como @Sofía Berens y a Laboratorios Pharma como @Laboratorios Pharma en todas sus plataformas. Hoy vamos a trabajar en nuestro podcast Vida Contigo el tema depresión, la nueva pandemia de estos tiempos, con el doctor Luis Madrid, médico psiquiatra, experto en trastornos afectivos. Este es miembro del comité asesor de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y del Colegio Venezolano de Neuropsicofarmacología. Bienvenido, Luis. Gracias, Sofía. Gracias por la invitación y gracias a la gente del Laboratorio Pharma por esta ventana hacia el público y hacia nuestros colegas. Así es. ¿Es una nueva pandemia la depresión, Luis, en estos Bueno, tiempos? la depresión ha venido creciendo de manera exponencial con el tiempo. Sabemos que bueno, las enfermedades más prevalentes a nivel mundial son los trastornos de ansiedad cuando lo vemos todos en bloque, ¿no? Ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno por estrés postraumático, agorafobia, todas estas entidades juntas en bloque serían las enfermedades más prevalentes. Sin embargo, la depresión sigue siendo la enfermedad que produce mayor discapacidad a nivel mundial, ¿ok? Dentro de los trastornos mentales. Y sí ha habido un incremento sustancial en la prevalencia, se ve que cada vez ha ido subiendo, se esperaba que para el año 2000 estuviera en segundo nivel después de las enfermedades cardiovasculares, estuviera como la segunda causa de discapacidad, sin embargo la niveló, se igualaron, por lo cual en este momento está considerada una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, la depresión, con una prevalencia, fíjate, en la población adulta tiene una prevalencia, la depresión mayor unipolar, del 8,8% aproximadamente. Sin embargo, si sumamos todos los tipos de depresión mayor, ya sean bipolar, distimia, depresión postparto, depresión psicótica, todos los tipos de depresión, puede llegar hasta un 12,6% de la población general. ¿Ok? En jóvenes sabemos que puede llegar a un 19,6%. Jóvenes adolescentes, Muchísimo. que es un número bastante duro, un número bastante alto, con unos riesgos de suicidio además muy altos por la impulsividad que tienen las personas a esta edad. Y por otro lado, sabemos que la depresión además se tiende a complicar cuando no es tratada, se tiende a complicar entonces con problemas de abuso de sustancias, con problemas de suicidio, riesgo de suicidio, con problemas de comorbilidades, con trastornos de ansiedad, con problemas de sueño, etcétera, que tienden a complicar mucho más la evolución del cuadro. Pero la depresión sigue siendo una de las enfermedades que más discapacidad produce a nivel mundial. Exacto. ¿Y qué causa la depresión? ¿Y cuáles son Fíjate, los la depresión, determinantes? claro, es una pregunta bastante compleja porque es multifactorial, ¿no? Es muchísimo, es una de las enfermedades más multifactoriales que hay, ¿no? En primer lugar están los factores genéticos, hay una predisposición genética, sobre todo en algunos tipos de depresión, como en la depresión bipolar, por ejemplo, en la depresión postparto, y en menor incidencia, pero existe, pero en menor incidencia la depresión mayor unipolar. También hay, sobre todo en la melancolía, el tipo melancólico. En algunos casos también se ha descrito que hay factores genéticos en la distimia, que es otro tipo de depresión, que es leve, leve moderado, pero es prolongada. Realmente una depresión que puede durar 2 años o más en el tiempo. Sí, que mucha Este, gente, la gente ni siquiera se da cuenta que tiene sí, una sí, sí. depresión, que es Sí, de hecho, lo es una de las complicado de esta de de depresión esto, persistente, ¿no? sí, señor, de los trastornos afectivos persistentes está la ciclotimia y la distimia, que es una depresión leve pero prolongada y que muchas veces la persona cursa como una depresión de alto funcionamiento. O sea, la persona está deprimida Exactamente. y sigue funcionando en sobremarcha, pero sigue funcionando, ¿no? Entonces están los factores genéticos que predisponen al individuo, pero no determinan la enfermedad. O sea, tiene que haber otros factores. Por ejemplo, el consumo de sustancias puede ser uno de los principales disparadores de esta carga genética. Otros son los estresores prolongados. Otros son los trastornos del sueño, o tener un patrón de sueño irregular o un trabajo que te altere tu ciclo vigilia-sueño puede ser un disparador o un gatillo para esta parte genética. Otra de las cosas que nosotros lo vemos, pues está descrito en la literatura, es que las personas con depresión también tienen un patrón cognitivo de pensar, de evaluar la realidad, sobre todo el futuro, evaluar el entorno y evaluarse a sí mismo de Esa es una manera bastante, es la la tríada tríada cognitiva, ¿no? cognitiva de la Evaluación depresión. negativa de sí mismo, del mundo Exacto. y del futuro. Exactamente. Y uno lo ve en la consulta cuando evalúa a un paciente con una depresión mayor,
Efectivamente hay una percepción depresogénica, a veces catastrofizante o muy negativa, muy pesimista, la percepción del futuro, la percepción un poco del entorno, siempre está el entorno favorecido frente a sí mismo, o hay una percepción autorreferencial negativa de que hay una metaperspectiva negativa de cómo lo ven los demás, y por supuesto la evaluación de sí mismo, o lo que llamamos la autoestima, está sumamente negativo en estos pacientes, Que yo ¿no? no sirvo para nada, soy incapaz, soy un flojo, no Exactamente. funciono. Entonces, eso es otro de los elementos, ¿no? Las personas también con rasgos obsesivos, con rasgos depresivos, pues hay una cosa dentro del temperamento, que es un aspecto biológico de la personalidad, del temperamento, hay un temperamento distímico. Personas con temperamento distímico también tienen más predisposición a la depresión. Personas Recuerda, vamos a acordar que es distimia, que es Sí, esa sí. depresión Es una depresión leve que pero prolongada, pero cuando hablamos de temperamento, recordamos que la personalidad tiene dos componentes, el temperamento y el carácter. El temperamento es el aspecto biológico y el carácter es lo aprendido, lo adquirido con la cultura, la familia, la formación, la educación. Entonces, en el temperamento hay 5 tipos de temperamentos afectivos: el temperamento ansioso, temperamento irritable, temperamento cicloide, que son personas que le cambia el ánimo, temperamento hipertímico, que son personas más muy eufóricas, muy hiperactivas, duermen poco, enérgicas, y está el temperamento distímico. sistémica. Son estas personas nube gris, que siempre andan pensando que todo va a salir mal, o son poco sociables, generalmente son bajo perfil. Estas personas también tienen mayor predisposición a sufrir de depresión. Por supuesto también, como ya mencioné, el abuso de sustancias de manera prolongada también predispone. Y además qué importante eso, Luis, porque en una sociedad donde cada vez el abuso de sustancias está más naturalizado a nivel Sí, mundial, ¿no? señor, sí, señor. Y claro, y fíjate tú que tenemos una población amplia, sobre todo en los jóvenes, que estamos hablando del 19%, donde empieza justamente el uso y el abuso de sustancias, Exactamente. pues un disparador Un disparador inmediato. determinante de la De hecho, en depresión, depresión ¿no? melancólica y en depresión bipolar es un disparador, sobre todo en varones, es un fuerte disparador del consumo, por ejemplo, de cannabis, Ajá. e inclusive de estos nuevos psicodélicos y estas nuevas sustancias psicoestimulantes que están en el mercado, ¿no? El éxtasis y todas estas sustancias que se están consumiendo, el TUS y todas estas cosas disparan episodios, porque por eso es lo que llaman un efecto rebote, es decir, exaltan a la persona Al día y después siguiente, baja el switch y la gente cae en en depresión depresión. días después del consumo. Por otro lado, también están, por ejemplo, antecedentes importantes, por ejemplo, antecedentes de violencia intrafamiliar, de pérdida temprana de uno de los padres o ambos, abuso físico, sexual o psicológico durante la Todo lo infancia, un que tiene que predisponente. ver con situaciones traumáticas, ¿no? Los eventos Sí. traumáticos que también han tomado en este momento una importancia Significativa. significativa en el manejo de los trastornos mentales y, pues, por supuesto, en la depresión también, justamente por eso, ¿no? Porque Precisamente. vulnera demasiado a la persona Por supuesto, y la violencia a cada vez es tenerlo. mucho mayor, inclusive en la medida que, por ejemplo, el uso de las redes sociales, los niveles de violencia que se manejan en las redes sociales, particularmente entre jóvenes, y a veces inclusive en adultos, se puede hacer mobbing a través de las redes sociales, el WhatsApp o los chats de WhatsApp, o inclusive las mismas redes sociales, predisponen entonces a que la persona pueda desarrollar depresión. Fíjate que es tan interesante el tema del abuso físico y sexual en la infancia como un antecedente dentro de la depresión, que nosotros sabemos que, por ejemplo, los marcadores inflamatorios, por eso en este momento la depresión está considerada, además de una enfermedad anímica del estado del ánimo o del humor, también está considerada una enfermedad neurodegenerativa por un lado, porque disminuye una sustancia que se llama BDNF, que es un factor de protección neuronal que hay en el cerebro, aumenta el glutamato de una manera sustancial, con una sustancia neurotóxica, pero por otro lado también está considerada una enfermedad inflamatoria. Sabemos que el cerebro durante la depresión se inflama. Hay ciertas áreas del cerebro y ciertas partes del cuerpo que se inflaman durante la depresión, por lo cual también está considerada una enfermedad inflamatoria. Y ejemplo clásico es cuando hay abuso físico, sexual o psicológico en la infancia, sobre todo el físico y sexual. Fíjate que cuando la persona tiene un episodio de depresión, los marcadores inflamatorios están súper elevados en esa comunidad, e inclusive pueden responder al antidepresivo cuando además se agrega un antiinflamatorio. O sea, fíjate lo importante de ese antecedente, que por eso está un marcaje biológico en este tipo de depresión. Y lo más complicado acá, que la incidencia de abusos,
de estresores en la infancia, Es muy bien sea frecuente. por un abuso sexual o negligencia o abuso psicológico, es súper Súper presente. elevado, además lo podemos ver en las redes, lo podemos ver en Sí. las redes, la cantidad de denuncias, no nada más en nuestro país, a nivel mundial, la cantidad de abusos físicos, sexuales y psicológicos que están ocurriendo con los niños, los adolescentes y las parejas también, ¿no? Y por último, bueno, las pérdidas importantes en la vida, una ruptura en una relación sentimental, la pérdida o la muerte de algún ser querido, la pérdida de un trabajo, la mudanza, la migración, La es migración, un el duelo elemento, el duelo migratorio migratorio importante, de por lo cual estamos huevo. viendo muchísima gente con depresión y bueno, todas estas Claro, esos son situaciones como psicosociales. desencadenantes Exactamente. psicosociales, Entonces, claro. fíjate, todos los elementos que tenemos que manejar, bueno, agregando además las circunstancias particulares que puede tener cualquier individuo, por lo cual consulta al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Entonces, manejar toda esta serie de factores, todo por supuesto tiene que ser un abordaje multimodal. Tenemos que abordar la parte biológica, la parte psicológica, la parte psicosocial, e inclusive la parte espiritual en algunos casos. Estamos utilizando recursos espirituales, no necesariamente, no No religiosos, ¿no? religiosos. La parte religiosa nosotros remitimos a la persona, si tiene alguna religión, que vaya a buscar su guía espiritual o su pastor, sacerdote, etcétera. Pero, por ejemplo, estamos usando más técnicas de meditación, de mindfulness, técnicas de relajación, de respiración Y de hecho, consciente que por ayuda. ejemplo, el mindfulness se está utilizando en muchísimos hospitales, Sí, inclusive. señor, se hacen sesiones. Inglaterra lo usan muchísimo como una estrategia de intervención. Hay una técnica que es mindfulness, terapia cognitiva basada en mindfulness, Exactamente. que la verdad que tiene buenos resultados Tiene buenos también. resultados porque esa combinación además hace que sea como más asertiva, pero también como que se fije más el trabajo que se hace durante la terapia cognitiva. Sí, y además le da al paciente, Luis, también esa capacidad de control. O sea, puedo Por estar haciendo supuesto. algo diariamente para estar mejor, Exactamente, ¿no? que la gente pueda vivir más en el día, porque recordemos que los pacientes, si bien tienen una desesperanza relacionada con el futuro, cuando tienen una depresión, también los recuerdos se van mucho al pasado y hacen abstracciones selectivas de los recuerdos negativos y por supuesto los magnifican o seleccionan solamente ese tipo de recuerdos, por lo cual entonces entra como un ciclo depresogénico que mantiene al paciente atrapado allí. Entonces el mindfulness de alguna manera hace que el individuo se mantenga más en el presente, trabaje más un día a la vez, que es lo que decimos, aprovechando además que todo cambia con el tiempo, combinando esos dos elementos, el individuo puede avanzar, por supuesto, junto con su psicoterapia y su Claro, farmacoterapia, que que es en algunos fundamental. casos es súper importante. Así es, así es. Y tú como psiquiatra experto en esto, Luis, ¿qué es lo más desafiante que ves en este momento en relación a la depresión? Lo más desafiante primero es el uso de protocolos, o sea, el uso de protocolos de medicina basada en la evidencia por parte de los colegas, o sea, que tenemos que recurrir a los protocolos estandarizados a nivel internacional para medicar, por ejemplo, a un paciente con depresión mayor, utilizar las dosis correctas, porque una de las cosas que vemos en la práctica es que muchos pacientes están siendo bien medicados, pero mal dosificados, y eso determina que un paciente responda o inclusive remita con el tratamiento. Por otro lado, también estamos viendo el manejo de las comorbilidades, puede ser un reto, ¿no? Que Las no comorbilidades contemplamos, son sí, cuando hay dos dos patologías patologías que están a la juntas. vez. Exacto, por ejemplo, un paciente con una depresión, pero además tiene un trastorno de personalidad, o un paciente con depresión que además tiene un trastorno de neurodesarrollo, un trastorno de espectro autista, o un paciente con depresión que tiene una comorbilidad con un abuso de sustancias, por supuesto. Eso es todo un reto y hay protocolos para ello, pero también es todo un reto. Y por último, te diría que uno de los retos fundamentales es la depresión resistente al tratamiento, porque hay un grupo de pacientes, sabemos que aproximadamente un 20, un 30% de los pacientes no van a responder con los tratamientos protocolares de las primeras 5 líneas de tratamiento, ¿ok? Recordemos que, bueno, el tratamiento es multimodal, básicamente hay 4 áreas fundamentales que debemos abordar. Uno, la farmacoterapia, si el paciente tiene criterios para medicación. Recordemos que la psiquiatría altera una especialidad muy empírica, la gente suponía que el paciente necesitaba tratamiento o este paciente tiene como cara de medicación, como que vamos a tener que medicar. Ahora Claro, no, no. nosotros medicamos con criterios, ¿no? Es como el más preciso, que es la alta precisión de la medicina que se está
también reflejando, Por pues, en el supuesto, área de por la supuesto. Por psiquiatría. ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, si el paciente tiene dentro de la depresión un síndrome biológico, entonces es un paciente que probablemente, si no se coloca tratamiento farmacológico, no va a responder a la psicoterapia. Por ejemplo, que un paciente tenga despertar precoz, se despierta 2 horas o antes, o más, perdón, a su hora regular y no puede dormir más, que el paciente tiene un empeoramiento durante la mañana y mejora un poco en la noche, que el paciente, por ejemplo, tenga cambios al apetito sumamente graves, que un descenso importante del apetito o un incremento, sobre todo el descenso durante el día y pérdida de peso, o un incremento, Se come y come, lo que come. llamamos trastorno por atracones en la noche. Entonces, produce, por supuesto, un incremento de peso. Entonces, estos pacientes, y hay otros síntomas más, ¿no?, que determinan que este es un paciente que es susceptible a un tratamiento farmacológico. Lo que sí sabemos, por otro lado, es que cuando tenemos una depresión mayor, fíjate, es un dato interesante, cuando hay depresión mayor y medimos la intensidad, que yo Explícale invito a mis explícale a la colegas, gente qué es depresión mayor. la depresión mayor es una depresión donde el individuo tiene una suma de síntomas que son, por ejemplo, tristeza o apatía marcadas, anedonia, que es una dificultad para experimentar placer, hay anergia, la persona pierde la energía, hay desmotivación, el paciente hay cambios sustanciales en el apetito, cambios en el sueño, por ejemplo, el paciente puede tener problemas para iniciar el sueño, problemas para Para mantenerlo mantenerla. durante la noche, que es bastante frecuente en la distimia y en la depresión melancólica, y despertar precoz, pacientes que se despiertan antes de su hora normal y después no pueden dormir más porque hay una elevación del cortisol. También la persona puede tener aislamiento, puede caer en cama y no levantarse, o estar más bien inquieto y agitado permanentemente. Otra de las cosas que puede tener el individuo con depresión es que puede tener ideas catastróficas, ideas depresogénicas, por ejemplo, ideas de autodescalificación, ideas de pesimismo, ideas de culpa, ideas de ruina, ideas relacionadas con su apariencia física o Y su esa autoestima. característica rumiativa del pensamiento, o Por sea, que quedan supuesto. como un disco rayado en estas Sí, sí, ideas, sí. también es Las como ide las bien, ideas dentro de la depresión son de carácter obsesiviforme, sí, que son ideas rumiativa. rumiativas que va con el tratamiento psicofarmacológico, pero también el tratamiento psicoterapéutico y la terapia cognitiva, tú vas abordando eso para que vayas extinguiendo ese tipo de pensamiento y el paciente va mejorando, Claro, ¿no? entonces fíjate tú que decías que es importantísimo irse como a la precisión con el paciente, dependiendo, claro, ahí es como la individualización del Por tratamiento que es supuesto. demasiado importante en el abordaje ahorita. Y a las personas que están deprimidas, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué les dirías? Las Y personas que eso es están deprimidas, mira, importantísimo. hay alternativas. Fíjate, lo que te quería decir era, para cerrar la idea, fíjate, la depresión mayor, por Ujú. ejemplo, que tenga intensidad leve, yo invito a los colegas a que miren la intensidad de la depresión, pues es leve, moderada, Severo o grave, grave. severa o grave. Cuando es leve, por ejemplo, sabemos que no responden a los tratamientos antidepresivos. Eso es básicamente con psicoterapias que sale. De hecho, no ayuda a utilizar antidepresivos en estos casos. Pero cuando ya es moderada hacia arriba, moderada, severo o grave, se va a ver beneficiado con el uso de algún antidepresivo. Recordemos que los antidepresivos que utilizamos en este momento son antidepresivos, no son psicotrópicos que generen dependencia, son súper selectivos, tienen pocos efectos secundarios, tienen un perfil de riesgo bastante Bajo. bajo, en el sentido de que son bastante seguros los medicamentos, inclusive en sobremedicación, y son medicamentos que realmente no interfieren con la vida cotidiana del individuo, porque no altera su estado de conciencia, su nivel de conciencia. Eso por un lado. Por otro lado está la psicoterapia, ¿ok?, que es fundamental. La terapia cognitivo-conductual, que es la que ha mostrado mayor eficacia en términos de tiempo y resultados en los pacientes, pero también hay otros lineamientos que también pueden ser utilizadas. También tenemos la intervención familiar, que es fundamental, que puede incluir la pareja y la familia del individuo. Y por último, la psicoeducación, que es una estrategia que ha resultado maravilloso para los pacientes con depresión melancólica, depresión mayor o depresión bipolar, por ejemplo. La psicoeducación, sabemos que en este momento la información es mejor que la tenga el paciente, no el médico o el psicólogo. Mm. Porque antes nosotros reservamos la información para nosotros, nos tenemos que psicoeducar. Entonces son, por supuesto, las 4 herramientas fundamentales que nosotros utilizamos y, por supuesto, cosas nuevas que han aparecido o que han ido apareciendo, que son, por ejemplo, la neuromodulación, la neuroestimulación o el uso de psicodélicos, que son estrategias nuevas para pacientes con depresión resistente al tratamiento, ¿no? Que en este momento hay inclusive protocolos para depresión resistente al tratamiento. Es decir,
paciente que nos llega con una depresión mayor, una depresión bipolar, hay unos protocolos que generalmente tienen 5 a 6 líneas de tratamiento. Es decir, colocamos esta línea, no funciona, podemos Vamos para la utilizar la segunda siguiente. línea y si no, la siguiente. Hasta 6 líneas de tratamiento. Es Y sale aproximadamente, resistente cuando haces las 6 líneas y todavía la no, persona fíjate, el resistente se considera cuando se hacen 2 2 o 3 líneas líneas y no y más nada. fallan. Tiempo justo, o sea, el paciente tiene que haber tomado la medicación por lo menos 6 semanas. Dosis máxima, es decir, lo que llamamos optimización. Y que el paciente además haya recibido algún tipo de intervención psicosocial, incluyendo la psicoterapia. Si eso falla, estamos hablando De una depresión de una resistente. depresión resistente cuando han fallado 2 modelos de estos, ¿no? Okey. Sin embargo, para depresión unipolar, para depresión mayor, perdón, está eso de 5 o 6 líneas de tratamiento, pero también se han diseñado protocolos para depresión resistente al tratamiento, donde se hacen combinaciones de antidepresivos, donde se potencia, que el resultado ser mejor que combinar, se potencia el antidepresivo con otra sustancia que no es antidepresiva, pero potencia el antidepresivo de base y, por supuesto, el uso de nuevas No, y moléculas que además están. qué importante que digas esto, Luis, porque uno de los temores fundamentales de la gente cuando toma el psicofármaco es justamente, bueno, esto me va a crear dependencia, estoy medicándome mucho y resulta que no, que son protocolos estudiados y especializados para esto. Exactamente, son protocolos. Además, fíjate, cuando la persona tiene su primer episodio depresivo y se hace el tratamiento bien, el paciente tiene remisión de los síntomas, porque nosotros los psiquiatras y psicólogos lo que buscamos que el paciente no es que mejore, no es que haya una respuesta al tratamiento, sino que haya remisión, así que el paciente esté bien, esté óptimo. Por eso tenemos que atacar la enfermedad desde los diferentes ángulos que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, fíjate, cuando el paciente ha hecho remisión, se mantiene el protocolo generalmente por 9 meses a un año. Una vez que se cumple ese periodo en remisión, se va retirando bajo Poco a un poco. esquema que está protocolizado, se va retirando el tratamiento. Si el paciente no recae, bueno, ya evidentemente el paciente remitió su episodio depresivo No, y es mayor. importante que cuando está combinado con psicoterapia, las posibilidades de recaída son muchísimo Muy mejores, importante. que eso es importante. Eso es importantísimo. Sí. Fíjate que, por ejemplo, hay psiquiatras que son biologicistas puros, no creen en la psicoterapia o no remiten al paciente a un psicoterapeuta, y entonces se sabe que estos tienen más posibilidades de hacer dropout, es decir, que De durante el recaer. tratamiento recaigan, pero también lo que tú mencionas, una vez que se suspende el periodo del tratamiento, el paciente tiene mucho más probabilidad. Se dice que si no recibe psicoterapia, hasta 6 veces más probabilidad de recaer en los siguientes 2 años, por lo cual sí es importante hacer intervenciones psicosociales en estos pacientes. Sí, bueno, muchísimas gracias por toda esta información, Luis, tan No importante que vale, nos ha gracias a dado ustedes. acá en relación a la depresión y sus tratamientos. Lo importante es saber que sí hay cosas que hacer cuando las personas están deprimidas, cuando están pasando por este trastorno depresivo y bueno, Sí, yo invito a la gente, fíjate, quisiera cerrar con que invito a la gente que ahorita hay tratamientos muy seguros, no son tratamientos que generan dependencia, no son tratamientos que van a alterarte la conciencia, que van a tenerte dopado, que es un poco la fantasía. Son tratamientos súper efectivos, sobre todo cuando combinamos fármaco con psicoterapia, con intervención psicoeducativa e intervención familiar y de pareja. El resultado es bastante óptimo. Cuando logramos orquestar todo esto, entonces fíjate, y puede la persona retomar su vida, llevar una vida normal, y por supuesto buscar lo que nosotros queremos, que es tener una buena calidad de vida. así mismo es. Mira, Luis, ¿cómo te podemos conseguir en tus redes sociales? Bueno, pueden localizar por mi X o el Twitter, antiguo Twitter, Luis Madrid P, y por mi Instagram, que es por donde me muevo más, ¿no? Que es Madrid Perosa, que son mis dos apellidos. Le tomo el buscador, colocas Luis Madrid Perosa y aparezco yo por ahí. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast Vida Contigo, donde manejamos temas en relación a la salud desde la información veraz. Me pueden conseguir en las redes sociales como @sofiaberens y a Laboratorios Pharma en todas sus plataformas como @laboratoriosfarma. Hasta el próximo episodio.